presenta wowmx.tv. Hola amigos de En Tus Propias Palabras, soy Alejandro Ruiz y el día de hoy vamos a tener un programa con una persona a la cual admiro, respeto y aprecio por su conocimiento, pero más que nada por la forma tan, ¿cómo les diré?, didáctica y entendible que nos enseña un poco de la economía o un mucho de la economía, sobre todo para los que no somos expertos. Es analista, ha estado en televisión y sobre todo, gracias a sus conferencias siempre nos podemos enterar de la realidad, no solo de México, sino del mundo, pero lo más importante, es una persona que nos invita a tomar nuestras propias decisiones en función a los datos que nos da y que nos demuestra que existen. Eric Guerrero Rosas, muchas gracias por esta entrevista y sobre todo, ¿qué te puedo decir? Estoy muy contento de que estés con nosotros. Hola, ¿qué tal, Alejandro? Pues no, gracias a ti por permitirme comunicarme con tu público a través de este programa. Pues eres muy amable y pues es todo un gusto estar aquí. No, yo tengo muchísimas preguntas, pero la primera de ellas que quiero saber de ti, ¿cómo es que llegas a los medios de comunicación y sobre todo, cómo es que llegas a impactar tanto en la gente, en el sentir de la gente? De repente, las charlas que tú dabas un día antes en la noche en un noticiero, las asimilamos fácil, las entendemos fácil y las comprendemos, que las llevamos a la forma práctica de nuestra vida. Fíjate que parte de un principio elemental: no hay comunicación si no hay entendimiento. Pero si el público no te entiende, no puede haber comunicación y no puedes hacer labor. O sea, si tú en algún momento tienes la intención, como fue mi caso, de contribuir a un país más democrático, formar conciencia del valor de las libertades, de acotar los abusos de gobierno, de cómo lograr un país más próspero, que crezca, que haya mejores salarios, pues tienes que comunicarlo al público, tienes que hacer presión, que el público tome conciencia a través de los medios, y la única forma es que tú expliques muy claro, que no haya lugar a ninguna duda. Y yo lo que he visto es que hay personas que se jactan de ser expertos en comunicación y nadie les entiende. Hay otros que son muy soberbios, banqueros, académicos, manejadores de fondos de inversión, empresarios muy fifís, que creen que entre más oscuro y más sofisticado se oiga es más profundo, ¿no? Son más sabiondos. Entonces, estos prejuicios hacen mucho daño porque pues el conocimiento no se divulga, ¿no? Entonces, por eso siempre he partido de ese principio, y a mí siempre me ha gustado hablarle al público pues en sus términos, en los términos de lenguaje llano y cotidiano, y aterrizar. Fíjate que, estimado Alejandro, que me llegó a pasar en algunas conferencias donde yo con este estilo, pues no faltaba, ¿no? El quisquilloso, el medio envidiosillo que sentía que sabía más que yo, probablemente sí, y quería hacer quedar en ridículo, ¿no? Entonces empezaba a hablar en términos técnicos. Decía, oiga, a ver, pero es que el PIB y el deflactor. Entonces yo lo que hacía auditorio lleno, le contestaba en términos técnicos, pero luego volteaba al público y les decía: lo que el señor quiso decir fue esto, y traducido con peras y manzanas, ¿no? Entonces hay muchos prejuicios, no hay conciencia muchas veces de la importante labor que juegan los medios para concientizar al público, hacer cultura y hacer presión para llevar a México a un mejor lugar, ¿no? Mira, a mí siempre me dijeron que bueno y breve dos veces bueno. Y en este sentido tú lo haces muy bien, porque de alguna manera eres concreto, sencillo y, lo más importante, entendible. ¿Quién te enseñó a hacer de esa manera? ¿Alguien en especial? Pues mira, yo creo que tuve muchas influencias, pero mi bisabuela era de un pueblito del estado de Hidalgo, San Bartolo Socalpan, así escondido en la sierra. Todavía al día de hoy hay gente que conoce el estado de Hidalgo y no lo ubican, muy poquitas personas. Entonces mi bisabuela
muy de rancho, muy de pueblo, mi abuela. Siempre que íbamos de vacaciones 2 o 3 veces al año, a mí me encantaba hablar con ella. Hablaba con muchos dichos, muchos dichos. Entonces, cuando entré a televisión, televisión nacional, que en aquella época pues no había redes y lo más importante era, por ejemplo, el noticiero Hechos de Javier Alatorre, que estuve más de 20 años ahí, tenía un promedio, llegó a tener un promedio de rating de 22 puntos, o sea, casi 25 millones de televidentes en una noche. Entonces, a mí me daban 2 minutos, que en televisión es muy buen tiempo, para hacer un comentario sobre temas económicos y políticos, y dije, bueno, en 2 minutos, con un público que está muy disperso, que tiene otros intereses, que a lo mejor le cambia de canal y está el fútbol, o le cambia de canal y está una novela, ¿cómo hago que llegue el mensaje? Pues tiene que ser un mensaje concreto, impactante, con una sola idea, transmitirla y comunicarla de manera que llegue a la mente, al corazón del público. Entonces tengo que hablar eh, en términos muy claros. Entonces yo empecé a usar, siempre hablé con dichos, pero los empecé a usar en televisión y no, hombre, empezó a tener un pegue tan fuerte que hubo algunos colegas, hubo uno que es muy, muy fifí, muy académico, que me quiso copiar y no, hombre, no podía porque no se le daba, ¿no? Entonces eso era muy sintomático en mis comentarios y terminaba y se le pegaba mucho a la gente, ¿no? Porque una vez que un político dijo una megatarujada así terrible años atrás, ya yo medio desesperado le expliqué al público, oiga, el señor dijo esto, está equivocado por esto y esto, ¿no? Y le pongo al final, le digo, ¿sabe qué? El problema con muchos de nuestros políticos de todos los partidos es que son trilingües, le digo, estoy convencido que son trilingües. Le digo, sí, amigo televidente, porque hablan español, algunos hablan inglés, pero también hablan tarugadas, ¿no? Ujú. Entonces, les daba risa y se le quedaba muy grabado al público. Todavía hay personas que de repente, acordándose de aquellas épocas, me dicen, oye, a mí se me quedó muy grabado un comentario donde dijiste tal, pero había comunicación. Entonces, eso me hizo, pues, permanecer más de 20 años. Hubo momentos cuando ellos medían el rating minuto a minuto, que es una costumbre lógica en televisión. De repente me decían muy sorprendidos, oye, no siempre, pero a veces, oye, tuviste el rating más alto de todo el noticiero. Dice, no puede ser. Para un comentarista de temas económicos y políticos no puede serlo. Me dicen, pero era el estilo, el lenguaje y decir algo importante que le llegara al público. Tú hace unos momentos mencionabas el hecho de ser fifí y ahorita me va a originar eso dos preguntas. Primero, ¿cómo te formas tú, Eric? ¿Cuál es tu formación y tus experiencias de vida que te llevaron a ser la persona que eres hoy? Fíjate que cuando voy a congresos universitarios y los chavos me preguntan qué hacer para tener éxito, les digo, mira, lo primero que tienes que hacer es saber para qué tienes habilidad. Porque a veces la vida te da señales y a veces no las ves o no las sabes interpretar, que fue mi caso. Por ejemplo, yo tenía una habilidad natural para hablar, para captar la atención. Entonces, desde la primaria, que me encantaba la historia, cuando me pasaban a dar clase, captaba la atención de mis compañeros. Luego, en secundaria me pasó algo maravilloso. Una maestra de historia quedó tan fascinada de una clase que di sobre Alejandro Magno, que puse yo hasta mapas, flechas, soldados, los iba yo moviendo en el mapa para explicarles a mis amigos, soltaba algunos chistes, porque siempre me gustó bromear, me gustó mucho bromear. Me llevaron en el primer año de secundaria a dar esa misma clase a todos los salones de primer año, a todos los salones de segundo, a todos los salones de tercero. Cuando pasó el segundo año igual, el tercer año igual. Eso me hizo muy popular en la secundaria. Luego en la preparatoria me pasó exactamente lo mismo. Un profesor de literatura, a mí me encantaba, yo leí Los Miserables de Víctor Hugo, que me impactó mucho, a mí se me hace una obra maravillosa para conocer la naturaleza humana. Así a todos los primeros, todos los segundos, todos los terceros, los 3 años de preparatoria. Y entonces me decían mis amigos, oye, tú deberías de dedicarte a esto, a hablar en público. Entonces yo nunca lo tomé en serio. O sea, mi idea era ser abogado, estudiar leyes, y eso decía yo, pues a mí me gusta, pero nunca me lo tomé en serio. Fue un error porque si yo hubiera tomado conciencia, hubiera dicho, esto es lo mío, oye, pues me voy a preparar, voy a tomar un curso de oratoria, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero ya con la certeza de que ese iba a ser mi camino. No, me fui por el lado de las leyes y ya después encontré mi camino de otra forma, pero
hay señales, entonces tienes que estar muy atento. Y desde niño puedes mostrar ciertas habilidades. Y a veces, por desgracia, nuestros familiares nos matan ese deseo, ¿no? Yo he visto niños que de repente, oye, yo quiero ser cineasta, ¿no? Es el caso de mi hijo menor, que ahorita ya está estudiando cine. O sea, empezaba a hacer muñequitos plastilina y los grababa. Entonces yo lo empecé a alentar. Pero a diferencia de otras familias te dicen, ah, ¿qué está loco? ¿Cómo crees? Dices que cineasta, ¿no? Y se empiezan a reír. Entonces te empiezan a matar la ilusión, te empiezan a meter la idea de que no es posible. Y eso es una limitante para el éxito bien grave. En cambio, un padre que quiere impulsar a sus hijos, fue lo que a mí me funcionó, es estar atento cuáles son sus habilidades, impulsarlos, ¿no? Coincido contigo. Y la segunda pregunta, ¿cómo es tu acercamiento a la televisión? Mira, fíjate que a mí siempre me ha gustado en análisis económico ver hacia adelante, porque cuando empecé a trabajar, y yo yo estaba estudiando leyes, entonces yo estaba seguro de que mi camino era ser abogado, ¿no? Y me gustaba el derecho mercantil y el derecho penal. Entonces mi gran disyuntiva en la vida era, ¿a qué me voy a dedicar? ¿Al derecho mercantil, al área empresarial o al derecho penal? Entonces, y me fascinaba la economía, pero era mi hobby, nada más mi hobby, no me lo tomaba en serio. Entonces, una ocasión, una profesora nos encargó un trabajo al grupo que tenía que ver con el análisis, el impacto económico de ciertas leyes, ¿no? Unas reformas que habían hecho a la Constitución. Entonces yo entrego mi trabajo y entonces me dice la maestra, oye, yo quiero hablar contigo al final. Yo dije, en la torre, dije, en que la regué, dije, ya me va a poner como chancla, ¿no? Entonces al final me habla y me dice, oye, ¿qué quieres hacer de tu vida? ¿Cuál es tu proyecto de vida? Entonces yo le platiqué, yo estudiar leyes, a ver si entro a un despacho, me dedico al mercantil o al penal. Y me dice muy seria la maestra, ¿en serio? ¿Esa es tu meta? Le digo, sí, maestra. Me dice, pues si tú te vas por ahí vas a fracasar. Uy, me sentí de la patada. Y le dije, oiga, maestra, ¿pero por qué me dice usted eso? Dice, porque tú deberías dedicarte al análisis económico. Le dije, oiga, no, maestra, eso me gusta mucho, me apasiona, pero no es algo que pueda yo tomar en serio. Me dice, mira, va a haber un concurso de ensayo de economía. Lo están organizando estos economistas. Éntrale. Oiga, maestra, no, le digo, ¿qué voy a hacer? Yo estudiante de economía, digo, de leyes, muy chavillo. ¿Qué voy a hacer? ¿Me van a barrer? No, tú éntrale, hazme caso. Total, entregué mi ensayo con un seudónimo, un sobreparte con el seudónimo afuera y mis datos personales adentro. Y un domingo me hablan a casa de mis papás y me dicen, oye, fulano de tal, sí. Estudiante de leyes, sí. 21 años de edad, sí. ¿En serio? ¿Eres tú? Sí, soy yo. ¿Qué pasó? Dice, estás entre los 3 primeros lugares del concurso. Es algo insólito, dice, porque pues aquí hay puro economista profesional. Te invitamos a la premiación, tal día, tal. Entonces le digo a mi papá, oye, papá, ¿te acuerdas que estaba yo haciendo un ensayo y tal? Sí, ¿qué pasó? Me hablaron y me dijeron que estoy entre los 3 primeros lugares. Ay, no, me dice mi papá, pero pues, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Ahí hay gente muy profesional, eso para ti es una afición. Pero vamos. Total, llego, gané uno de los premios. Entonces fue un caso insólito, porque me destacaron mucho, porque dijeron, oye, pues es un chavillo, no es economista, es estudiante, y empecé a trabajar con ellos. Entonces, ya trabajando con ellos ya hacían todo lo que yo hago ahora. Daban conferencias, publicaban libros, iban a programas de radio, iban a programas de televisión. Entonces empecé a trabajar desde ayudante así de casi de ve por los refrescos, en serio, casi, te lo juro. Y al poco tiempo tuve una carrera meteórica. Entré a trabajar a los 21, empecé con ellos, a los 22 un año intenso de preparación, de estar estudiando economía con ellos. A los 23 empiezo a trabajar formalmente, a los 24 me hacen director de difusión y prensa, a los 26 años me hacen vicepresidente de la firma. Entonces yo tenía por costumbre en los congresos que se llenaban, 800 empresarios, acá en la Hacienda Los Morales, en la Ciudad de México, Polanco, y como nadie sabía quién era yo, estaba yo un chavillo, yo me mezclaba con los empresarios. Y entonces oía a nivel de cancha, tenía información de primera mano a nivel de cancha de qué era lo que quería el público. Yo soñaba con ser conferencista, ser analista, pero era un sueño nada más. Y entonces escuchaba, decían, oye, se ve que este cuate, se refiere al académico, al conferencista, al banquero, sabe mucho, pero no le entendí ni más.
No se entendía nada. Entonces yo sacaba mi libretita y digo, toma nota, ¿no? ¿Qué quieren? Que les hables claro, que te entiendan. Luego otros se quejaban, oye, este cuate se la pasó ahí planteando el mundo ideal, qué es lo que debe de cambiar, pero yo quiero saber qué tengo que hacer con mi negocio. Yo quiero que me dé tips prácticos y si el cuate no sabe, ¿para qué lo ponen ahí? Ah, caray, dije, quieren en una conferencia que quieren una guía, una orientación, una asesoría. Entonces, lo anoté. Luego otros decían, oye, este cuate se la pasó hablando de sexenios pasados y que los, hace cuenta en términos actuales, ¿no? Los conservadores, los neoliberales, que cuando tenía yo 3 años me quitaron el chupón y por eso estamos mal ahorita. A mí no me interesa el pasado, decía la gente, a mí lo que me interesa es ver qué puede suceder a futuro, qué riesgos vienen, qué oportunidades. Y entonces tomando nota digo, pues, la perspectiva. Entonces eso me fue preparando a mí para que el día que yo fuera conferencista, pues entonces tener información práctica, muy entendible y proyectar hacia adelante. Entonces esos son los rasgos que yo tengo ahorita como conferencista y que me han permitido brincar como consultor de empresas. Esa digamos que fue mi preparación a nivel de cancha. No, y me parece sensacional lo que estabas diciendo, porque si hay algo que nosotros, el público, agradecemos, es alguien que nos hable en forma entendible, pero también que comprenda lo que estamos viviendo. Y desafortunadamente la mayoría de los speakers, conferencistas, lo debo de señalar, normalmente llegan directo a la conferencia, dan la conferencia y se van, ¿no? Y realmente había un profesor que siempre nos decía, mira a tu audiencia. Y son pocos los que lo hacen. Y tú tienes esa virtud de entremezclarte, a veces no sabes ni quién eres y tú ya estás hablando y dicen, ah, qué bueno, pues tiene cierta idea o no tiene idea. Pero ya esa opinión que tomaste hace unos segundos la puedes adaptar en tu conferencia, en tu presentación, y eso yo creo que hace muy enriquecedor el panorama. Sí, fíjate que me gusta mucho interactuar con el público. Varios de mis colegas, te lo digo con conocimiento de causa, y a mí me pasó al principio, o sea, cuesta mucho trabajo, les da miedo enfrentar al público, les dan miedo las preguntas, les dan miedo, entonces las evitan. Entonces algunos se comen el tiempo, son mañosos, ¿no? Te dicen 1 hora de conferencia y 15 preguntas. 1 hora 15, para que no haya tiempo de nada, ¿no? Les da miedo, realmente les da miedo. Pero yo aprendo. Entonces, siempre pues, me enfrenté a los cocolazos, porque empecé yo muy chavillo, y haz de cuenta, de repente me di cuenta que venía una devaluación, la del diciembre del 94, que fue la más grave que hemos tenido. De la cual escribiste un libro, si no mal recuerdo, ¿no? Exactamente. Entonces yo en junio del 92 empecé a publicar anuncios en el periódico convocando a la conferencia. Yo le titulaba Devaluación del peso frente al dólar. Pero entonces llegaban empresarios y yo estaba muy chavillo y decían, ¿y este escuincle es el conferencista? ¿Y este es el que nos va a decir qué va a pasar? Entonces se ponían así en una actitud así como que, ay, canijo escuincle, ahorita me las va a pagar. Empezaba la sesión de preguntas, no hombre, me aventaban unos dardos bárbaros, era como si aprendieras a pelear en la calle, ¿no? En un barrio bravo, y de repente empiezan a agarrar a golpes. Entonces, pero yo empecé a enfrentar las preguntas y eso me obligaba a mí a estudiar más, a ser más observador, a saber contestar. Fue un entrenamiento práctico muy fuerte, pero llegó el momento en que yo lo disfrutaba porque me daba cuenta cuáles eran las inquietudes del público. Y desde Mérida hasta Tijuana, como es un viejo anuncio, ¿no? Desde Mérida hasta Tijuana son varios Méxicos, ¿no? Situaciones muy diferentes, pero también hay preocupaciones comunes. Entonces te vas dando cuenta qué es lo que más le impacta al público, qué es lo que más le inquieta, y si tú tienes una presentación así ad hoc a esas necesidades, empiezas a llamar la atención del público. Y si le hablas con claridad, y si además pues de repente le sueltas una que otra broma, el público se engancha y te lo agradece. Bueno, es al menos a mí lo que me ha servido. No, y estoy de acuerdo en lo que estás comentando. Además, ahorita decías algo, que hay gente que le tiene temor a las preguntas, pero yo conozco muchos speakers que le tienen temor a las respuestas, porque no se comprometen. Escuchan la pregunta y te responden lo que quieras, ¿no? Tú pregúntame lo que quieras, que yo te voy a decir lo que quiera. Ese es otro prejuicio. Fíjate que cuando publiqué mi primer artículo en el periódico, fue en junio del 87. Había un boom en la bolsa de valores. Una burbuja, así como ahorita que están empezando a tronar, que se inflaron mucho, igualito. Entonces mi primer artículo se llamó Auge de la bolsa. ¿Hasta cuándo?
Y entonces yo decía, esto va a tronar, no sé cuándo, pero va a venir un crack horrible y mucha gente se va a empobrecer. Esta es una burbuja y va a reventar. El que era mi jefe, pues un economista muy prestigiado. Y me dice, oye, ven para acá. Mira, así, enojado. Mira, chamaco, te voy a dar una buena recomendación, ya vi tu artículo. Cuando alguien te pregunte sobre un tema delicado, no te comprometas, no les digas que sí, tampoco les digas que no. Deja todas las puertas abiertas, diles que lo más seguro es que quién sabe. Entonces yo le dije, oiga maestro, es que esto, yo no soy así. Es que te vas a quemar y si te falla, jamás te van a volver a invitar. Le digo, pues a lo mejor me falla, entonces no soy para esto. Le digo, estoy convencido que esto va a tronar. Y entonces cuando viene el truene, ¡pum! Pues gané credibilidad en el periódico. Entonces me empezaron a dar más espacios, me empezaron a llamar al radio. Luego veo la devaluación y lo mismo me decían, te vas a quemar. Mi papá, hasta en mi familia. Cuando saqué mi primer libro, se llamó Devaluación, con letras grandototas, Devaluación, el shock del 94. Era diciembre del 93, un año antes, casi nadie creía. Estaba yo feliz porque era mi primer libro, pero feliz. Y al primero que se lo enseño es a mi papá. Le digo, mira papá, mi primer libro. Entonces mi papá se pone sus lentes, ve la portada, tuerce la boca y lo más tierno y dulce que me dijo fue, ¡ah, qué bruto eres! Y yo, ¿por qué papá? Es que no va a haber ninguna devaluación. Te vas a quemar horrible, te vas a quemar espantoso. Le digo, papá, ahí viene. Yo estoy viendo los indicadores. Si no te sale esto, te vas a arrepentir. Bueno, después vino la devaluación y se me abrieron las puertas de la televisión. Me habló Jacobo Zabludovsky en Televisa en aquella época para hacer una entrevista. Me habló Ricardo Salinas de TV Azteca para invitarme a trabajar y me puso condiciones pues muy favorables. Me dijo, aquí yo quiero gente que se atreva a decir lo que piensa, que sea acertada, que se sepa comunicar con el público y me gustó tu formato, vente a trabajar para acá. Y entonces entré a trabajar en febrero del 95, pero fue ese libro de la devaluación el que me abrió las puertas de la televisión. No, y eso es contundente. Y nada más, tomando un poquito lo que tú decías de las conferencias, si hay algo que siempre consideramos como auditorio es una premisa básica. El cerebro capta hasta que la pompa aguanta. Cuando tuve la oportunidad de escucharte hace unos días en Tlaxcala, y lo haces tan ameno y agradable que no es propiamente lo mismo, pero bueno, que de alguna manera lo disfrutas, porque estás escuchando la verdad tan cruda como puede ser, los números no mienten, y la sensibilidad se queda guardada en el cajón mientras tú tienes que plasmar realmente el marco, y ya después lo aderezas con algún tipo de, a veces chascarrillo, o a veces un comentario menor que dices, bueno, vamos mal, pero podríamos estar peor, ¿no? O sea, son de esas cosas, pero estamos atentos. Pero ya cuando hay otros analistas, otros speakers que empiezan a hablar y tú te empiezas a mover, mal indicativo, porque reitero, el cerebro capta hasta que la pompa aguanta, y si la pompa ya no aguanta te vas a distraer con 1000 cosas, entre ellas el celular. Sí, no, totalmente es cierto. Y fíjate que es un reto, y sobre todo ahora los chavos que tienen tantos distractores. No, hombre, cuando llego a ir a congresos universitarios dices en la torre, reto muy grande, pero el reto es ese, ¿no? Que la mayoría te pongan atención. Y fíjate que sí, gracias a Dios, lo puedo decir así con mucho orgullo, gracias a Dios, he tenido muy buena respuesta del público. A veces la sesión de preguntas se alarga tanto que si tengo tiempo, por ejemplo, hace poquito estuve en la Cámara de Comercio en la Canaco, aquí en la Ciudad de México, 4 horas, pero nadie se movía. Muy poquitos, ¿no? Que se tuvieron que ir, pero la mayoría ahí estaban. Y hasta me dijo un asistente, me dice, oye, dice, tú como Vicente Fernández, ¿verdad? Mientras aplaudan, sigues cantando. O sea, mientras te pregunten, sigues respondiendo. Le digo, es que yo quiero que el público quede completamente satisfecho, ¿no? Entonces, gracias a Dios no he tenido, espero nunca me pase, la desgracia de que veas que o se están durmiendo o que se paran y se van y te dejan casi solo, ¿no? Cuando he llegado a ver que hay mucha presión o que baja el interés, pues dices, este es el momento de cortar. O sea, también debes de tener la sensibilidad, ¿no? Y de estar muy al pendiente de las reacciones del público. Claro que sí. Eric, ¿cómo ha sido la evolución de tu redacción, de tu elaboración de cuadros teóricos? Wow MX.tv.
Es así, hay que cuidar la alimentación para cuidar el cuerpo, hay que hacer ejercicio, hay que entrar en procesos de meditación, de una atención consciente, continua y constante de nuestra mente, ponerla en... Puede propiciar colaboraciones entre un diseñador y una marca ya establecida y fuerte. Nos encantan lograr esas colaboraciones, la industria, exacto, porque además sientes frío en los labios de esta parte y sientes como un beso. Sí, claro. No sé si me entiendes. Sí, te envuelve, te abraza. Ricky Canallín. El mismísimo Ricardo Anaya. ¿Qué nos puedes contar al respecto, mi querida Carlita? ¿Qué opinas del nivel? Regresamos, amigos, de tus propias palabras. Estamos con Eric Guerrero. Eric, ¿cómo ha sido la evolución de tu pensamiento, de la redacción, de los cuadros, los marcos teóricos, los cuadros normativos? ¿Cómo desde que hiciste el libro del shock del 94 hasta el último libro que haces ahora referente al actual régimen? Fíjate que siempre, desde que tengo uso de razón, soy un lector voraz. Uno, me ha encantado mucho leer historia, prepararme en marco teórico económico, marco teórico político. Dos, actualización permanente, estar yendo a cursos de especialización. Y lo sigo haciendo, ¿eh? Hay veces que llego a cursos y de repente me dicen, oye, pues tú deberías ser el que le esté dando el curso. No, le digo, es que vengo a aprenderle a fulano de tal. Por ejemplo, antes de la pandemia me inscribí en un curso de estrategias de negociación que a mí me interesaba mucho en la Universidad de Harvard, que era mi sueño estar algún día en la Universidad de Harvard, en la Escuela de Negocios. Y pues fui a aprenderle a gente que, por ejemplo, negociadores de la ONU, negociadores del Pentágono, del FBI, pues no, pues yo quiero seguir captando, quiero seguir aprendiendo. Entonces, prepararte lo más posible, leyendo, actualizándote, y tercero, estar en el centro de la acción. O sea, desayunos, comidas, cenas, eventos, donde esté gente que toma decisiones. Si hay algunos políticos de distintos partidos me invitan a una comida, una cena, a un cóctel, a una reunión en su casa, voy. Si son banqueros, son empresarios, también. Son profesores universitarios, igual. Porque entonces la información es como un rompecabezas, está diseminada por todas partes. Entonces, para llegar a buenas conclusiones, tienes que tener el marco teórico, la cultura, tienes que tener la actualización, lo más nuevo a través de los cursos, y tienes que cotejarlo con la realidad. O sea, cómo se ven las cosas a nivel de cancha. Entonces, eso es lo que a mí me ha permitido armar mi rompecabezas para poder hacer predicciones, poder hacer prospectiva, y obviamente pues nadie tiene bola de cristal, y siempre lo advierto, no siempre que empiezo una conferencia. O sea, tengo un récord favorable en materia de pronóstico económico y político, pero no estoy exento de cometer errores, ¿no? Pero mientras el score sea favorable, mientras tengas más aciertos que errores, pues el público lo sabe, ¿no? Y el público te lo agradece. Y también tener la valentía, la honestidad, cuando de repente no puedes dar una buena respuesta, les digo, oiga, discúlpeme, no le puedo, no conozco esto, ¿no? Hace poco, alguien que estaba muy en inversión estaba muy inquieto. Oye, es que el banco fulano tal me ofrece tal producto, ¿qué piensas de eso? No, le discúlpeme, no lo conozco. Pues deme chance de analizarlo, lo reviso y nos ponemos en contacto y le doy una respuesta. Pero yo he visto que otros colegas conferencistas les da miedo reconocer que no saben, así como si fuera el peor pecado, y entonces se meten en una bronca gravísima, porque entonces empiezan a tratar de ocultar ese desconocimiento de un punto específico, tratan de que el público no se dé cuenta, y el público pues obviamente es muy vivo, y el público se da cuenta y entonces terminas peor y pierdes credibilidad. Fíjate que en un mundo, yéndonos al día de hoy, en un mundo de otros datos, es a veces complicado para los analistas o para las personas, ciudadanos normales, ver que el texto sin contexto se convierte en viles pretextos. Está muy buena esa frase, está muy buena. Ya ves, no es de mi autoría, nada más la tomé. En ese sentido, ¿qué calificación le das a la manera como hoy por hoy apreciamos la política y la economía a través de las autoridades?
Fíjate que tenemos políticos muy hábiles para conectarse emocionalmente con el público, pero que son tremendamente ignorantes y que toman muy malas decisiones. Y pueden ser muy populares, pueden ser muy queridos, pero ya a la hora de gobernar se requiere mucho más que popularidad, se requiere pericia, se requiere experiencia y conocimiento para poder gobernar bien y ser crítico, o sea, escuchar a los que saben. O sea, si tienes un problema, quieres resolver un problema climático, pues tienes que escuchar a los científicos expertos en el tema. Si quieres solucionar algún problema financiero, pues a los expertos en finanzas. Pero si tú te jactas de ser un tipo necio y te sientes orgulloso de ser necio y que no escuches a los expertos, estás en la olla. Y puedes ser muy popular, muy querido, te sabrás conectar emocionalmente con las masas, pero vas a hundir al país. Lo vas a hundir porque vas a tomar muy malas decisiones. Entonces también hay que tener capacidad. O sea, no creerse, y esto aplica también para un conferencista, no creerte como que eres poseedor de la verdad absoluta, que no puedes aprender más, que todo lo sabes y que eres superior a los demás. No, tienes que andar con el radar bien puesto y siempre puedes aprender de alguien. Hay que saber qué le puedes aprender a alguien, ¿no? Porque si de repente viene un cuate a hablarme de amor familiar y es un cuate que golpea a sus hijos, digo, pues no tiene nada que enseñarme, ¿no? O sea, tiene que ser alguien que realmente experto y congruente en su área, pero sí tienes que tener mucha apertura mental, ¿no? Y aquí nuestra clase política está, la verdad, de todos los partidos están muy echados a perder. A mí me gustan dos frases que he utilizado desde hace años, porque ahora los que están ahorita en el poder siempre, ¿dónde andabas? Cuando suelto alguna crítica, pues yo aquí siempre he andado, mi cuate, ¿dónde andabas tú? Que no conoce mi trabajo, ¿no? Pero dos frases que reflejan muy bien lo que pienso en la política. Ronald Reagan, el expresidente de Estados Unidos, decía, la política es el segundo oficio más antiguo del mundo, pero se parece mucho al primero. Y otra, George Bernard Shaw, Premio Nobel de Literatura de 1921, decía, los políticos igual que a los pañales, hay que cambiarlos seguido y por las mismas razones. Digo, totalmente de acuerdo. Claro que sí, pero ¿no te parece también que en estos momentos tal pareciera que el conocimiento es el principal enemigo de la sociedad, del gobierno y de todos? Sí, porque, mira, si tú aspiras a que te adoren gracias a soltar dinero, a soltar ayudas, a explotar la miseria, pues no te conviene que estas personas sean pensantes, tengan un alto nivel de educación. O sea, tú les avientas dardos al corazón para explotar sus miedos y sus sentimientos, les avientas dardos al estómago para explotar sus necesidades y les avientas dardos al hígado para explotar sus resentimientos. Pero si estas personas adquieren un grado de preparación y se vuelven críticos y se vuelven muy observadores, entonces ya no se van a someter tan fácilmente al poder. Es un retroceso fuerte. Sí, realmente estamos en un terreno muy emocional y donde buscan desacreditar el pensamiento racional. Es más bien la pasión, la emoción, el hígado, el estómago, el corazón, más que el cerebro. Sí, estamos viviendo, por decirlo así, un retroceso. Exacto, y además fíjate que es triste lo que está sucediendo porque, en primer lugar, tú hablaste una palabra ya prohibida, ¿no? El que aspira. Pues ya obviamente los aspiracionistas, fuera. Entonces estamos viendo que es un gobierno y una sociedad de mediocres la que se está generando, ¿no? Porque con los cambios de los programas educativos, la falta de calificación, estamos improvisando y esa improvisación nos va a matar. Porque vemos que en puestos claves hay gente que no tiene ni idea, ya no te digo de las funciones, de idea de lo que trata la secretaría o la dependencia que está, ¿no? Estamos viendo que cada vez que quieres investigar se reserva la información para no hacerla pública y entonces eso también es un impedimento para la verdad. Estamos viendo que hoy por hoy se queman los expedientes de asuntos sumamente trascendentales y lo estamos viendo con la línea 12, ¿no? Entonces de repente dices, esa parte de oscurantismo realmente es la que necesita México para construirse a sí mismo y alcanzar metas. No, de ninguna manera. Estamos teniendo un retroceso bastante grave. O sea, nos costó casi 7 décadas salir de un régimen autoritario como fue el viejo PRI, de partido dominante, hegemónico, autoritario, y acceder a una democracia débil. Y después de 20 años estamos regresando otra vez
poco a poco, paso a paso, otra vez a esas épocas oscuras de un gobierno autoritario, ¿no? Y hay personas que no están tomando conciencia de esto. O sea, por adorar a algunos líderes, porque maizan a la población, porque saben explotar la miseria, los adoran, los encumbran y les van dando cada vez más poder. Y es muy perverso, ¿no? Porque siempre te dicen, es que es muy honesto, es que es muy derecho, es que tiene muy buenas intenciones. Bueno, yo les pongo una gráfica en las conferencias. ¿Usted cree que con ese tipo de políticos es garantía, aunque acumule demasiado poder? Sí, claro, necesitamos ese tipo de gente. Entonces le digo, a ver, dígame quién es este fulanito. Y le pongo en pantalla. Un tipo muy honesto, muy derecho, como pocos. Un tipo austero. Vivía con lo indispensable. Tercero, es un cuate que era abstemio, no tomaba. 4, nunca tuvo aventuras extramaritales, siempre fue muy fiel a su pareja. Y fue, además, muy valiente. Fue un héroe de guerra. ¿Quién era? Adolfo Hitler. Y acumuló demasiado poder. Era un hombre con buenas intenciones, era un hombre muy noble, era un hombre muy... no era corrupto y llevó al mundo a un desastre. Otro más, Pinochet. Pinochet, que todo el mundo, un desastre en Chile y tantos muertos, tantos torturados. Uno ve el perfil personal de Pinochet. Excelente padre de familia, muy amoroso con su esposa y con sus hijos, muy honesto, nunca robó un quinto. Pinochet jamás. Era un tipo muy austero, no le gustaban los lujos. Era un tipo muy, digamos, bonachón. Fíjate nada más, pero ¿cuál fue el problema? Pues acumuló un poder terrible y hundió a Chile en una represión política bárbara. Entonces, no hay conciencia en el público, por desgracia, lo perverso que es acumular tanto poder. Lord Acton, filósofo inglés del siglo XIX, tiene una frase genial en este sentido. Dice, todo poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, dale exceso de poder y lo vas a echar a perder. Aunque sea un tipo muy honesto, aunque tenga muy buenos sentimientos, aunque tenga muy buenas intenciones. Déjalo acumular poder y se va a volver un tirano, se va a volver un dictador. Sin duda, y ahorita comentabas del viejo PRI, los tiempos del viejo PRI, pero perdón, Eric, ¿realmente estamos hablando de que el PRI ya se fue? Porque hoy por hoy, de los 22 estados que existen, que son gobernados por el partido actual, que es Morena, 18 de los gobernadores tienen antecedentes del PRI. El presidente actual tiene antecedentes del PRI. ¿Realmente, perdón que lo diga, realmente desapareció el PRI como tal, o lo único que hizo fue cambiarse de camiseta como en los partidos y seguir? Más bien mutó, se transformó, cambió de color, pero la esencia es el grupo más radical del viejo PRI. Los más radicales están gobernando. Sí, no fue una mutación. Y los fundadores originales de izquierda, mucha gente de izquierda, ha quedado fuera. Y algunos hasta se han salido decepcionados. Claro. Pero sí, es una mutación nada más lo que hemos tenido. Los grupos más radicales del viejo PRI son los que están gobernando ahorita, porque simplemente la cara más visible, el señor Manuel Bartlett, el director de la Comisión Federal de Electricidad, o sea, acusado por los medios de comunicación de toda la vida de un gran fraude electoral en el 88, un antiguo dinosaurio, ¿no? Y es uno de los protagonistas del actual gobierno, y como él podemos mencionar a muchísimos. Entonces, esa es la mutación que realmente se dio. Eric, ¿alguna vez has sido censurado por tus comentarios? Ha habido problemas, sí, y sobre todo hace años, y recientemente también ha habido ataques, ¿eh? Ahora lo que está de moda es que los fanáticos y los bots que contratan para manipular las redes se te echan encima y tratan de tumbarte las cuentas, ¿no? En Twitter, en Facebook, y te atacan horrible. Entonces es una forma de censura. Lo que también tuve siempre, muchos años, fue que por la conexión que lograba yo con el público, pues los directores de los medios me protegían, ¿no? Trataban de que siguiera yo, y aguantaban los golpes, aguantaban los trancazos, porque sí provocaba problemas con mis opiniones. Desde el periódico El Viejo Heraldo, en el que yo estuve, en radio, con Eduardo Ruiz Gil, en Radio Fórmula, en TV Azteca, así en todos lados eran problemas, pero siempre
me arropaban, me protegían, ¿no? Pero ahora sí estamos llegando a un nivel donde con el imperio de las redes, pues a través de los fanáticos, a través de los bots y de todos los partidos los usan, ¿eh? Me he enterado expertos en cuestión informática, en tecnologías de la información te lo dicen, ¿no? El político del partido 1, el 2, el 3 y el 4 tienen contratados bots y tienen oficinas y ahí tratan de influir en las redes. Pero pues obviamente el que tiene el poder pues es el que tiene más recursos, ¿no? Y tiene más bots. Pero sí hay una especie de censura velada y tratan de intimidarte, tratan de que no te quieras meter en problemas y que tú mismo te autocensures, ¿no? Y que ya no comentes nada. Es la nueva represión, el linchamiento en medios digitales pagado es ahorita una realidad, una triste realidad. ¿Dónde queda la libertad de prensa frente a ello? Se ha deteriorado mucho, a tal grado que yo ya no vi condiciones y por eso decidí renunciar a televisión. Yo fui el que renuncié, o sea, y no me aceptaban la renuncia. Pero fue por eso, porque cambiaron mucho las condiciones. O sea, más de 20 años me protegieron, me arroparon a pesar de los problemas, pero llegó el momento en que la presión fue muy dura, al menos en las dos grandes cadenas de televisión, porque tanto en Televisa y en TV Azteca, los que éramos críticos, los más fuertes, los más rudos de 2018 para atrás, ya no estamos ninguno, ni uno solo. Es más, ya ni siquiera hay segmento de opinión en los noticieros de la noche, ¿no? Los hay en la mañana, etcétera, pero hay mucha presión, se ha perdido, se ha tenido un cierto retroceso. ¿Te han invitado a una mañanera? No, nunca, jamás. Pero sí tengo amigos críticos conocidos que no los han querido acreditar. Y me lo han dicho. Oye, fíjate que yo busqué mi acreditación, busqué ir y jamás he podido entrar. Y sí quisieron, ahí en Los Pinos quisieron un tiempo como que dar la idea de mayor libertad y de repente invitaban a Denise Dresser, invitaban a algún otro crítico, pero le salió, se daban tiros en el pie y suspendieron, dejaron de hacer esas invitaciones. Y ahora tú ves una mañanera, así lo ves fríamente y dices, Dios mío, ¿en qué momento nos regresamos a la época del viejo PRI, puro barbero, puro limpiabotas, hasta dan vergüenza? O sea, dices, no, ¿cómo es posible que se agarre el micrófono y se atreva a ser tan barbero con un político? O sea, no, realmente vergonzoso, ¿eh? Sin duda. Y otra de las cosas que también llama la atención, fíjate que el ejercicio informativo que debería de ser la mañanera, que me parece que es un acierto para un buen gobierno en cuanto a informar, desafortunadamente se ha convertido en un espectáculo que, pues perdón que lo diga, es otro rollo, ¿no? Como dijera Adal Ramones. En ese sentido, sí, ¿no? Te escucho. No, perdón, no es nada serio. Mira, y lo que tú decías hace un momento, que coincido plenamente de cómo ya es más el asunto emocional, pasional y no racional. Haz de cuenta, un día en plena pandemia, a la mitad de la pandemia, por ahí de junio del 2020, en lo más grave, dijo el presidente, dice, con todo y pandemia vamos a generar 2 millones de empleos. 2 millones de empleos en el mercado formal. Cuando escuchas eso como analista dices, ¿de veras le van a creer? Pues sí, porque muchas personas no están informadas. Y le creyeron, porque es una barbaridad. ¿De qué tamaño es la mentira? Bueno, Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, el más rico del planeta. Estamos años luz de Estados Unidos. ¿Cuántos empleos formales crea la economía de Estados Unidos cuando está en pleno crecimiento, antes de la pandemia? 1.800.000 empleos en un año. Y acá el presidente, en un país subdesarrollado, en un país pobre, donde atacan a la inversión privada, la principal generación de empleos, nos dicen que van a generar 2 millones de empleos en 10 meses, más que Estados Unidos, más que la primera potencia mundial, por favor. Cuando dije esto en un programa de radio, me costó, me sacaron del programa de radio, no me volvieron a invitar. Porque, ¿qué te parece? Pues una tomada de pelo, una mentira. ¿Por qué? Porque no es posible por esto y esto. Y entonces el conductor me dice, bueno, es que hay que tener fe. No, digo, es que esto no es cuestión de fe, es cuestión de datos, de racionamiento. Nos están tomando el pelo, nos están diciendo una mentira grave. Esa es la información que se transmite en las mañanas, ¿no? Eric, y además, en un país que debe de garantizar la seguridad
económica, jurídica, de todo tipo. De repente te encuentras que en Manzanillo se roban 20 contenedores con unas maniobras que se llevaron 10 horas. Te das cuenta que a pesar de que estaba la Guardia Nacional, hubo cómplices. Dicen que para robar un banco se necesitan 3 personas. Quien planea, quien ejecuta y el policía que te deja entrar, ¿no? En ese sentido, con tantas irregularidades que están viviendo en todos los estados, con todas las familias, etcétera, etcétera, te pregunto, ¿realmente estamos en un narcoestado o no, un narcopaís? Pues eso es lo que nos hacen pensar, porque es muy perverso cuando tú involucras a altos mandos militares en distintos negocios, les das tentaciones. Y si aparte los manejas con total impunidad, que no rinden cuentas absolutamente de nada, nadie sabe cómo manejan realmente el dinero, cómo están administrando las cosas, pues entonces los estás echando a perder. O sea, obviamente le estás dando incentivos muy equivocados. Y esto sí sucedió en Venezuela, sucedió en Cuba. La familia Castro, porque ha tenido el control de la isla, en Nicolás Maduro y Hugo Chávez en Venezuela, por ese pacto con altos mandos militares, ¿no? Entonces aquí da tristeza lo de Manzanillo, porque del ejército siempre ha habido sospechas y acusaciones de corrupción desde hace 20 años. Han ido creciendo, pero de la Marina hasta hace muy poco tiempo, no, la Marina había estado como que muy aparte. Y tú preguntabas a algunos analistas así fuertes del sector y te decían, oye, yo he recibido quejas del ejército, pero de la Marina nadie se ha quejado. Pero ahorita con esto, pues es una muy mala señal. Nos está diciendo que, pues muy probablemente sí estemos viviendo en un narcoestado. Y luego de repente llega el presidente y te dice, esa zona, la más peligrosa del país, donde viven uno de los narcotraficantes más peligrosos y afamados, te dice, debemos de llamarla una zona de gente buena y trabajadora. Soy, ¿qué demonio está pasando, no? Entonces no puede ser. Te da la señal de que pues sí estamos, por desgracia, parece ser en un narcoestado. Dentro de todo esto estamos a 7 minutos de irnos y la verdad por mí podríamos platicar mucho más horas, pero yo te hago 2 preguntas. La primera, ¿dónde ves a México en el 2024? Mira, primero, una buena y una mala. Una buena económica y una mala política. La buena económica es que a pesar del retroceso, a pesar de que estamos regresando a un gobierno autoritario, no veo a México como un Venezuela económicamente. ¿Por qué razón? La gran diferencia, a diferencia de Venezuela, tenemos tratados de libre comercio que ha ratificado este gobierno con la Unión Europea, con Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, con países asiáticos, el TPP-11, y con economías latinoamericanas. Entonces, esto, a pesar de todo, está provocando que algunas regiones del país sigan creciendo. Puedo mencionar, por ejemplo, la agroindustria, la exportación de la industria automotriz, a pesar de los retrocesos graves, a pesar de la pandemia, sigue creciendo en el centro, en occidente y en el norte del país, en algunas zonas. Si no fuera por estos tratados de libre comercio, el país estaría económicamente totalmente hundido. Eso fue lo que no tuvo Venezuela. Y hay intereses ya de fuertes intereses estadounidenses por en determinado momento decir, oye, a ver, ¿qué te pasa? No te manejas solo, ¿no? Tenemos un acuerdo firmado. Eso es en materia económica. Medio nos ha salvado el barco los tratados de libre comercio. Pero en materia política lo que estoy muy, muy preocupado, y te lo podría, a lo mejor cometo un gran error de análisis, pero es mi convicción. Estoy total y absolutamente seguro. Va a haber intento de reelección. Andrés Manuel López Obrador no se va a ir. No se va a ir de ninguna manera. Es megalómano, adicto al poder, y va a buscar la forma, ya lo está haciendo, va a buscar la forma, así, igual como la buscó Fujimori en Perú, Lula da Silva en Brasil, Menem en Argentina, Correa en Ecuador, Daniel Ortega en Nicaragua y tantos otros a nivel latinoamericano, para torcer la Constitución y en algún momento lograr mayoría calificada y aprobar esta tentativa de reelección. Les está haciendo creer, le está dando a tole con el dedo. Digo, es increíble para mí la inocencia de la señora Sheinbaum, de Marcelo Ebrard, de Monreal y de todos ellos, y de las personas que a mí me dicen, ya nada más le quedan
tantos meses, dando por hecho que se va a ir en el 2024. Claro que no. Va a intentar quedarse, va a intentar reelegirse. Un golpe de Estado no nada más es derribar a la fuerza con el apoyo de los militares. Puede haber un golpe de Estado manteniéndose. Técnico, ¿eh? Sí, los puedes llegar a dar. Hay que ver la historia de América Latina, las mañas de Lula, de Evo Morales en Bolivia, que se me había olvidado mencionarlo, de Fujimori y todos ellos. Daban golpes de técnica jurídica y a final de cuentas se quedaban. Y ya ahorita ya hay una asociación dentro de Morena que está buscando la reelección del presidente. Y como han dicho, el que esté arriba en las encuestas. Y si la gente pide a López Obrador y el que está arriba de las encuestas, le va a decir a la señora Sheinbaum, le va a decir a Ebrard y a todos los demás inocentes, pues hay para la próxima, ¿no? Pero el intento de reelección va a haber. Y si tienes a las fuerzas civiles y a las fuerzas no civiles, es decir, otro tipo de fuerzas a tu lado con el pueblo, pues entonces, ¿por qué no estar tentado a hacerlo, no? Claro, como Benito Juárez. Benito Juárez es un gran héroe y no le resto méritos. Yo lo admiro en muchos sentidos a Benito Juárez. Pero el problema de don Benito, que casi nadie sabe, es que fue un megalómano, un dictador, y don Benito compró la lealtad de los altos mandos militares. Muy popular a nivel del público, también explotó la pobreza de las personas. Y don Benito provocó guerra civil, no se quería ir del poder, nomás porque le cayó angina de pecho, pero ya iba por la tercera reelección. No, don Benito fue todo un caso, ¿eh? Si no le hubiera dado angina de pecho y todavía viviera, todavía no lo tendríamos de presidente a don Benito. Bueno, ahora sí que esa angina de pecho cayó como anillo al dedo. Muchísimas gracias, Eric. Y yo nada más te haré la última pregunta. En tus propias palabras, ¿quién eres? Bueno, alguien que busca y que sueña con un México mejor y espera que alguien que con su trabajo tratar de contribuir a que México no pierda la democracia, no pierda la libertad de prensa, pero creo que esto ya suena como un gran soñador, entonces muy probablemente eso es lo que soy ya, un soñador. Muchísimas gracias y por favor di tus redes sociales porque la gente está ávida de saber de ti. Te agradezco mucho. Bueno, en Facebook me encuentran como Eric, escrito con CK, Eric Guerrero Rosas. En Twitter estoy como @EricGuerreroTV y en Instagram también con mi nombre completo, ahí estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, Erika. Perdón, te escucho. Les puedo dar un WhatsApp, si alguno de ustedes está interesado en asistir a algún evento, a alguna conferencia, es 55 27 37 77 84. Excelente, Eric. Pues mira, la verdad es que lo que te comentábamos antes del programa y en el receso, ojalá pronto regrese a los medios digitales. Opiniones veraces, certeras y adecuadas para la sociedad las necesitamos, no te pierdas y ojalá que lo pienses pronto en regresar. Gracias, para WOW TV es un honor entrevistarte, estar contigo y seguramente tendremos otros honores con el tiempo. Te agradezco mucho, eres muy amable. Y por favor despídete de la gente que está ávida de saber de ti. Bueno, como siempre acostumbrado a despedirme, bueno, soy Eric Guerrero Rosas y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, Eric, y sobre todo gracias a ustedes que nos han acompañado en esta tarde muy, muy agradable. Bonita tarde y hasta la próxima. Muchas gracias.